Normatividad fiscal. Docente, Lourdes Iliana Milán Rosado. Alumno, Efrén Gil Rodríguez. La actividad 1. Fundamentos de la normatividad fiscal. Vamos a iniciar con las finanzas públicas. Finanzas públicas según Villegas. Las finanzas públicas en su concepción, actualmente y genéricamente, tienen por objeto examinar cómo el Estado obtiene sus ingresos y efectúa sus gastos. Y por otra parte, José María Martín dice que las finanzas públicas se relacionan con las erogaciones o gastos realizados por el gobierno, como también con los ingresos o recursos percibidos por aquel. En ambos conceptos se destaca que las finanzas se ocupan de la actividad relacionada con los ingresos y gastos. Los elementos que le integran son las necesidades públicas, que nacen de la colectividad y se satisfacen mediante la actuación del Estado, quien será garante de las principales necesidades que se originen dentro de una colectividad. Necesidades estas que solamente podrán ser satisfechas por el Estado debido a que son de imposible cumplimiento por cada uno de los individuos que conforman el colectivo. Servicios públicos son las actividades que el Estado realiza en procura de la satisfacción de las necesidades públicas. Se encuentran estrechamente vinculados a las necesidades frente a las cuales están llamados a satisfacer, por lo cual se distinguirá entre servicios públicos esenciales y no esenciales. El gasto público son las inversiones o erogaciones de riquezas que las entidades públicas hacen para la producción de los servicios necesarios, para la satisfacción de las necesidades públicas y para enfrentar a otras exigencias de la vida pública que son llamadas propiamente servicios. Otras serían los recursos públicos. Son los medios mediante los cuales se logra sufragar los gastos públicos y constituyen todos los ingresos financieros a la tesorería del Estado, cualquiera sea su naturaleza económica o jurídica. La renta nacional es la sumatoria en términos monetarios de los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos en un país durante un tiempo determinado, es decir, de un ejercicio fiscal. Ahora vamos a hablar de la política fiscal. La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y sin inflación alta. El nacimiento de la teoría macroeconómica keynesiana puso de manifiesto que las medidas de la política fiscal influyen en gran medida en las variaciones a corto plazo de la producción y el empleo y los precios. Los ingresos. Ahora vamos a hablar de los elementos de la política fiscal. Los ingresos de un Estado se conocen como ingresos públicos y se generan a partir del cobro de impuestos, la venta o alquiler de propiedades, la emisión de bonos y las utilidades de las empresas públicas, entre otras actividades. Estos ingresos permiten el desarrollo del gasto público. Impuestos. Los impuestos son los pagos o prestaciones que se pagan al Estado de acuerdo a la ley, con el objetivo de satisfacer las necesidades comunes de todos los ciudadanos, como infraestructura, salud, educación, seguridad, etc. El gasto público. Se define como gasto público a las erogaciones en que incurren el conjunto de entidades estatales de un país. Comprende las compras y gastos que un Estado realiza en un periodo determinado que por lo general es un año. Esta es la política económica de Bill Clinton y George W. Bush. La política fiscal expansiva. Cuando el objetivo es estimular la demanda agregada, especialmente cuando la economía está atravesando un periodo de recesión y necesita un impulso para expandirse. Como resultado se tiende al déficit
o incluso puede provocar inflación. Bajar los impuestos para aumentar la renta disponible de las personas físicas, lo que provocará un mayor consumo y una mayor inversión de las empresas. En conclusión, un desplazamiento de la demanda agregada en sentido expansivo. De esta forma, al haber mayor gasto público y menores impuestos, el presupuesto del Estado genera el déficit. Después se puede decir que favorece el gasto fiscal en el impuesto presupuestario. También podemos ver la política fiscal restrictiva, cuando el objetivo es frenar la demanda agregada, por ejemplo, cuando la economía está en un periodo de excesiva expansión y tiene necesidad de frenarse por la excesiva inflación que está creando. Como resultado se tiende al superávit. Los mecanismos son los contrarios a la expansiva. Ahora vamos a checar otro punto, que sería la política del gasto público. El gasto público es el total de gastos realizados por el sector público, tanto en la adquisición de bienes y servicios como en la prestación de subsidios y transferencias. En una economía de mercado, el destino primordial del gasto público es la satisfacción de las necesidades colectivas, mientras que los gastos públicos destinados a satisfacer el consumo público solo se producen para remediar las deficiencias del mercado. También tiene una importancia reseñable los gastos públicos de transferencia, tendientes a lograr una redistribución de la renta y la riqueza. Vamos a ver la clasificación del gasto desde el punto de vista macroeconómico. Gasto corriente o de consumo. Gastos para proporcionar servicios públicos, salarios de funcionarios y compra de bienes y servicios. El gasto de capital. Gasto para mantener o mejorar la capacidad productiva del país, sobre todo infraestructuras. Gasto de transferencia. Capital que el Estado cede a empresas y familias que lo necesitan. Se destina a los diversos programas y ayudas sociales, como puede ser el seguro contra desempleo, seguro social, financiamientos, becas, subsidios, etc. Gastos de inversión. Puede definirse como la erogación estatal destinada a la adquisición o producción de bienes instrumentales o de capital, que incrementen el activo fijo del Estado y sirvan como instrumentos de producción para el propio Estado y de los bienes y servicios públicos. Ahora vamos con el último tema, que es el presupuesto. El presupuesto nacional de los poderes públicos es el documento financiero del Estado u otro poder de la administración pública que equilibra ingresos públicos y gasto público en el año fiscal. El presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo pueden reconocer y los derechos que prevén liquidar durante el correspondiente ejercicio. La aprobación de los presupuestos constituye una de las atribuciones del Congreso o Parlamento de un país, mediante la correspondiente Ley de Presupuestos, que es una norma legal contemplada en diversos ordenamientos jurídicos, dictada por este órgano a finales del año. Esto regula todo lo concerniente a los presupuestos para el año siguiente. Esta ley incluye la relación de gastos que puede ejercer el Estado y los ingresos que éste debe alcanzar en el próximo año. Además, es una ley de naturaleza mixta, puesto que su función es legislativa pero también de control. Por sus especiales características, la ley de presupuestos puede tener una tramitación especial o distinta a las otras leyes. Vamos a ver los elementos fundamentales del presupuesto público. Este puede ser de carácter jurídico. El presupuesto es una institución jurídica fundamental del derecho público que sanciona la competencia del Poder Legislativo para controlar la actividad financiera del Estado, como manifestación del carácter representativo de la soberanía popular que supone el Parlamento.
también es de carácter político. Este documento de elaboración periódica es de carácter, se deriva de su naturaleza política y de instrumento de control que ha de ser renovado periódicamente. El presupuesto adopta una forma contable. Desde este punto de vista, el presupuesto aparece formalmente equilibrado, lo cual no implica que desde el punto de vista económico esté equilibrado. El presupuesto supone una autorización de gastos y una previsión de ingresos. Representa la concreción del plan económico de la hacienda pública. Bueno, con esto doy por terminado mi participación en esta materia que es de normatividad fiscal. Soy Efraín Gil Rodríguez y saludos señorita docente Lourdes Iliana Milán Rosado.